Hay una entrevista que concedió el doctor Puello a la productora María Cela Álvarez, que por su importancia, ese segmento y por el contenido tan novedoso, lo vamos a colocar ahora. Y gracias a María Cela por permitirnos utilizar este segmento de su programa. Adelante, señor director. Rápidamente, hay una diferencia entre el cerebro de una persona homosexual y una persona heterosexual, porque ese también ha sido un tema que se ha debatido mucho y que están las posiciones divididas. ¿Es genética la homosexualidad o es un asunto cultural de aprendizaje, igual que incluso la identidad de género? Sí, de atrás hacia adelante no es aprendido, está en el cerebro. Lo que quiere decir que la persona que es homosexual es porque esa zona, la circunvolución cingulada, es la que maneja el género de cada uno de nosotros. Eso ha llegado hasta un punto tal, que yo lo voy a decir como lo he leído, que ya hay universidades como la de California, que ellos pueden determinar muy tempranamente en la vida de un niño cuál va a ser su género. El género realmente que lo identifica. Entonces se nace. Se nace. Homosexual. Se nace, así es. Y está en el cerebro. O sea, su orientación sexual pueden determinar desde muy pequeño. ¿Perdón? Su orientación sexual, es lo que pueden determinar. La orientación sexual, sí, el género. O sea, tú eres mujer o eres hombre. Entonces, porque los órganos, bueno, es que los órganos masculinos o femeninos externos no es realmente lo que determina el género. No, claro está, no es la genitalidad. Así Ahora bien, mucha gente puede decir, y entonces este error de la naturaleza, porque sale con una genitalidad y una cantidad de hormonas determinadas y una apariencia y todo de un sexo, y entonces el cerebro te dice que no, eres el otro. Así es. O que voy más lejos todavía. En pacientes homosexuales descubrieron que el hombre que se cree mujer, lo que yo voy a decir parece extraño, el hombre que se cree mujer, que se siente mujer, sus hormonas son masculinas, normales. Ajá. Normales. Entonces las hormonas no tienen nada que ver. No tiene nada que ver, es el cerebro el que decide si tú eres hombre o si eres mujer. Hay un señor que está siendo extraditado hacia los Estados Unidos, está siendo acusado de narcotráfico. Y la esposa dice que, bueno, hay coincidencia, el mismo día que lo están sometiendo a la justicia para extraditarlo, aparece el divorcio. Son de las cosas de la vida cuando van a suceder. Ella ganó en su provincia por encima de todo el mundo. Fue una pela de calzón quitado que le dio a Eugenio Cedeño, que es un político de mucha altura. La gente se preguntaba de dónde sacó tanto dinero esa señora para hacer una campaña tan fuerte, tan profunda. Vamos a ver, esto es tradición. ¿Algo que quiere decir a los médicos? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? Soy inocente. Sí. ¿Qué quieren saber? Es inocente y debe ser tratado como tal. La audiencia se aplazó a fin de nosotros tomar el conocimiento de la glosa procesal. La pospusieron para el 17, para el martes 18 del presente mes. Ese día estaremos preparados para conocer el proceso. ¿Por qué usted no estuvo preparado hoy? Me apoyaron anoche. Doctor, más o menos que usted sabe del caso, se le acusa de que supuestamente le vendió droga a un agente federal. No, eso es negativo. Negativo. A ningún agente federal, eso es mentira, es mentira. Supuestamente se le está acusando de 5 kilogramos y eso, que nunca llegaron ni nada, sino por conversaciones y eso. Es algo mínimo según lo que hemos visto, y algo que él niega, y debemos de creerle porque es inocente y debe ser tratado como tal. 5 kilogramos que no llegaron ¿dónde? Una corte de Puerto Rico lo está requiriendo. Lo está requiriendo una corte de Puerto Rico. Ahora bien, nosotros no tenemos conocimiento del proceso.
Ya inmediatamente pasemos por secretaría que nos lo suministren, entonces ya ahí podríamos darle cualquier información detallada a la prensa. De aquí al martes usted estará preparado. Estamos ready, nosotros estamos ready. Simplemente tener el proceso, inmediatamente lo tengamos a mano. Bien. Hay productos que uno consume con determinada frecuencia y que nos lo ofertan en supermercados, en colmados, pero hay un problema, es que lo compramos para los niños, esos productos, sin saber cómo se producen esos productos y de qué están hechos esos productos, porque además tienen un sabor único. Yo era fanático de esos productos. Sin embargo, yo les sugiero que vean este trabajo. Amigos, Y decidirán si seguirán comiendo eso o no. Adelante. amigos, sin duda les han estafado. Sus preciadas salchichas probablemente se elaboran en un pequeño taller. No se dejen engañar por el tamaño reducido de la fábrica. Miles de toneladas se envían al mercado cada año. Cada mañana, los trabajadores procesan la carne sobrante y los restos. ¿No les preocupa que sea incomestible? Se añaden especias y saborizantes químicos directamente a la picadora, lo que la hace indistinguible de la carne fresca. Luego, se embuten en tripas y se ahuman en una máquina. Finalmente, se les coloca una etiqueta elegante y estos restos transformados se convierten en las salchichas que tanto anhelan en los supermercados. En Brasil hay un proceso dentro de la democracia. Brasil es un país democrático que se viene dando hace algún tiempo. En El Salvador, donde está el señor Bukele, que se atribuye que él es un dictador, hubo un proceso que hay algunos que lo han confundido. No, son totalmente diferentes los procesos. El señor Bukele, hombre, yo no estoy de acuerdo con uno ni con el otro, pero estoy de acuerdo con que los ciudadanos serios, decentes, responsables que quieren trabajar, pues puedan hacerlo sin ser afectados por la delincuencia. Entonces, Darío, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando uno escucha que hay la cantidad de detenidos que hay en El Salvador, uno se eriza. Pero cuando tú oyes la cantidad de muertos que hay en Brasil en menos de 3 meses, tú dices, caramba. ¿Y qué es lo que pasa? En democracia, vamos a ver este trabajo que trae CNN, que tiene algunos reportajes y alguna cosa que vamos a leer también. Vamos a iniciar este proceso. Siéntense ahí para que lo vean. Tu dispositivo inteligente. Dame las últimas noticias de CNN. Te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. Actualizado cada hora, sin costo ni compromisos. Mantente informado desde cualquier lugar y en cualquier momento. Suscríbete a nuestro newsletter y escucha las 5 cosas que necesitas saber durante todo el día. En lo que corresponde al operativo, un operativo policíaco, un operativo militar, un operativo así. ¿Qué decir de esto? Bueno, fue un operativo en donde las fuerzas federales, por primera vez en la historia de Brasil, no tenían conocimiento de que un gobernador, en este caso el gobernador de Río de Janeiro, que es un estado, el gobernador Castro, Claudio Castro, había tomado la iniciativa de atacar con fuerzas militares, policiales, con toda la parafernalia de armas largas, armas pesadas, a una zona de favelas, de viviendas, como saben, socialmente vulnerables, que están ubicadas en Río de Janeiro, en donde esta organización criminal, el Comando Vermelho, Vermelho es rojo, el Comando Rojo, el Comando Vermelho,
ha tenido presencia ahí a través de muchas décadas. Esta es una organización que se originó en las cárceles de Río de Janeiro durante la dictadura militar de los años 70, donde guerrilleros de izquierda, intelectuales de izquierda, eran encarcelados junto a delincuentes comunes, y era una cárcel tan violenta, con tanta tortura de los militares, que esta gente armó una especie de autodefensa dentro de la cárcel para poder sobrevivir. Y es así que se originó a través de la fusión de un movimiento político y un movimiento delictivo, que cuando un presidente llamado Figueiredo les dio amnistía en el año 79, salieron de la cárcel y comenzaron a robar bancos, a financiar actividades que se mezclaban entre tráfico de drogas, robo de bancos, contrabando y alguna actividad de izquierda. Y de ahí sale el Comando Vermelo, que después toma lugar, posesión de las favelas, de las viviendas, de estas enormes zonas, que en este caso de ayer, de los ataques de la policía contra esa zona, eran básicamente la Colonia, las zonas Alemão y Peña, que son enormes, donde cientos de miles de personas viven en esa zona, más de 300.000 personas de las condiciones sociales más vulnerables que te puedas imaginar, y debido a la combustión, al efecto explosivo de tener una condición, una situación social tan violentamente carente de los más básicos derechos humanos, derecho de acceso a la comida, al agua y otras cosas, y la presencia de estos grupos criminales que gobiernan esas favelas, la Corte Suprema de Brasil había ordenado no realizar ataques militares con armas largas de gran envergadura, como el gobernador Castro acaba de hacer esta semana, que llevó a la muerte de más de 130 personas, que tú bien lo resumiste al comienzo, y ahora el gobernador Castro está siendo investigado por la Corte Suprema debido a que de alguna manera se presume que violó las instrucciones de la Corte Suprema, en un acto que tiene connotaciones político-electorales, porque hay una gran demanda de seguridad pública en Brasil. Este gobernador dejó al presidente Lula y a la administración federal de lado. Sin el apoyo federal uno puede argumentar que hubo más muertes de las que hubiera habido si hubiese el Estado de los federales, que tienen más experiencia en lidiar con estos temas, muertes de civiles inocentes y muertes de delincuentes organizados. Por lo tanto, estamos ante un hecho no solamente operativo, policial, militar, sino también un hecho político de envergadura dadas las elecciones del año que viene. La pregunta sería, entre otras cosas, si lo que sucedió desde el minuto uno tenía este propósito de carácter político o derivó después. ¿Qué piensas? Mira, desde el punto de vista ideológico, Bolsonaro y toda esta gente, como Claudio Castro, el gobernador, son gente que admira a Bukele, admira la mano dura con ejecuciones extrajudiciales. Hay un solo presidente del mundo que ha hecho eso, que se llamaba Duterte en las Filipinas, y ahora está siendo procesado en la Corte Penal Internacional por haber hecho justamente ese tipo de cosas. Este es el ambiente político bolsonarista que está compitiendo con las fuerzas democráticas del presidente Lula, que es el presidente de Brasil, que no te olvides que en este momento Bolsonaro está en la cárcel, sentenciado por la Corte Suprema, está en la cárcel por haber intentado un golpe de Estado luego de haber perdido las elecciones. Lo mismo que hizo Trump en Estados Unidos, tú recordarás, en enero del 2020. Trump no fue procesado. En Brasil sí se procesan estos delitos, que son intentos de golpe de Estado, y Bolsonaro está en la cárcel. O sea que hay una lucha política subyacente que explica un poco la actitud extremista de este gobernador Castro y las acciones excesivas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza en zonas donde el hacinamiento humano en esas favelas es enorme. Yo he estado en esas favelas trabajando en Brasil y no te puedo describir. Y es un nivel de hacinamiento humano, de congestión humana, de sobrepoblación, que es lo que yo también veía en Gaza. O sea que estamos ante una situación muy grave, Carmen. Eso es parte del trabajo. Pero tenemos otro trabajo en donde se habla de cifras. En las últimas 3 semanas, se habla de 60 muertos. Pero antes de eso, habían
132 muertos. 132 más 60 son 2, 6, 3 son 9, son 192 muertos, más la cantidad de heridos que hay también en las favelas, pero también hay fotografías en donde ustedes ven vehículos incendiados y en donde ellos colocan, miren ahí, ustedes ven los hierros que están colocados, eso es para que la policía no entre. Entonces incendian esos vehículos, eso, dale para arriba, exactamente. Para que no entre la policía ahí. Fíjense que cómo están, miren el video, miren. Eso es terriblemente impactante. Miren esa toma aérea. Las imágenes muestran decenas de cuerpos. Qué difícil, Dios mío. Se movilizaron más de 2.500 agentes con objetivo de arrestar presuntos miembros de la banda de narcotraficantes. Organizaciones de la ONU llaman a la Human Rights Watch, repudiaron el operativo. Esas son las denominadas favelas. Eso es un mundo totalmente distinto al mundo normal que se conocen. Ahí solamente el delito es el que manda, las bandas con armas de última generación. Tienes 5 minutos. Tenemos 5 cosas para ti. Un podcast con los 5 temas más importantes del día. Solo pregunta a tu dispositivo inteligente. Dame las últimas noticias de CNN. Te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. Actualizado cada hora, sin costo ni compromisos. Mantente informado desde cualquier lugar y en cualquier momento. Suscríbete a nuestro newsletter y escucha las 5 cosas que necesitas saber durante todo el día. Decenas de cadáveres continúan sin ser identificados. Son desafiados y entonces, miren ahí. ¿Qué ocurre? Esto, que una desgracia. Miren, la desgracia. Hembras y varones, es una cosa terrible. Qué pena que eso ocurra. Miren ahí, es una cosa terrible. Nosotros lo mostramos, la policía montada, la gente protesta, es difícil, sí. ¿Para qué lo mostramos? ¿Para colocarnos sobre el morbo de la noticia? No. ¿Para decir que nosotros somos capaces de analizar situaciones difíciles? No. Lo mostramos porque aquí hay señales claras de la penetración a muchos niveles del narcotráfico. Se habla y se ha estado hablando desde el Congreso hacia afuera, y de hecho hay algunos diputados acusados y procesados en Estados Unidos y otros que están siendo extraditados, y otros escándalos que van a venir. Esa es la noticia que tengo, otros escándalos que van a venir de narcotráfico. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos? Que nosotros no lleguemos a eso que estábamos mostrando ahí. Por eso, cuando se resolvió lo de Matamoquito, un lugar en donde se decía que no se podía entrar, de que nadie podía entrar, de que estaba vedada la entrada a los ciudadanos, se resolvió lo de Matamoquito.
que en la 42 no podía entrar nadie. Se ha resuelto lo de la 42. Porque es que nosotros no podemos permitir que el delito arrope a la sociedad. Tenemos que evitar llegar ahí, a eso que estamos viendo en Brasil. 192 muertos y contando en menos de 3 meses. Que las autoridades han tenido que intervenir para servir y proteger al ciudadano. Es decir, es una reflexión lo que estamos haciendo.